Perfecto. Entonces ya para amarrar un poquito los conceptos que vimos anteriormente para el ciclo de Brighton con regeneración, vamos a resolver este ejercicio. Dice que un ciclo de Brighton con regeneración que usa aire como fluido de trabajo tiene una relación de presión de 7, igual a 7, la relación de presión. Las temperaturas mínima y máxima del ciclo son 310 y 1150 Kelvin, suponiendo una eficiencia isentrópica del 75% para el compresor y del 82% para la turbina, y además una efectividad del 65% para el regenerador. Determine la temperatura del aire a la salida de la turbina, la producción neta de trabajo y la eficiencia térmica del ciclo termodinámico. ¿Ok? Entonces, tenemos el ciclo de Brighton con regeneración que vimos anteriormente. Nos indican que el compresor tiene una eficiencia isentrópica del 75% y la turbina del 82%. ¿Ok? Entonces, nuestras suposiciones, tenemos suposiciones de aire estándar, tenemos aire como fluido de trabajo y tenemos cambios de energías despreciables y CP y CVs, calores específicos variables. Me están solicitando la temperatura a la salida de la turbina. En este caso, entonces, a la salida de la turbina tenemos el estado T4. Están solicitando en realidad T4, la producción neta de trabajo y la eficiencia térmica. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Lo que vimos. Que vamos a transformar la gráfica de temperatura contra entropía, ¿verdad? Cuando tenemos eficiencias isentrópicas tanto en el compresor como en la turbina. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que mi S1 ya no es igual a mi S2. Entonces vamos a tener una desviación, voy a exagerarla por acá, hasta 2A. E igualmente, acá vamos a extender la curva y de 3 a 4 a través de la turbina, la entropía también va a aumentar. Por lo tanto, no tenemos la misma entropía tanto como en la entrada como en la salida, sino vamos a tener una desviación. Y vamos a tener nuestro punto, en este caso, 4A. ¿Ok? Que fue como vimos en la etapa anterior. ¿Ok? Entonces, si vemos la gráfica, tendríamos la temperatura mínima de 300 Kelvin y la temperatura máxima de 1300 Kelvin. Donde tenemos entonces el proceso real se da desde 1 en la compresión hasta 2A. Luego de 2A a 5 tenemos el proceso de recalentamiento o de regeneración. De 5 a 3 ingresa calor a través de la a través de la cámara de combustión, perdón. De 3 a 4A tenemos en la expansión, ¿verdad? A través de la turbina con una eficiencia del 82%. Y de 4A a 1, eh, más bien sería a 6, de 4A a 6, tenemos el proceso de recalentamiento y de 6 a 1 tenemos el rechazo de calor. Entonces, de 1 a 2S va a ser el proceso de compresión de forma isentrópica. Y de 3 a 4S va a ser el proceso de compresión, perdón, de expansión isentrópica, ¿verdad? Los casos ideales, donde tenemos una eficiencia del 100%. ¿Ok? Debido a que nos dan las eficiencias
isentrópicas del compresor, ¿verdad? Recordemos la ecuación que nos decía que yo puedo calcular esta eficiencia como la eficiencia del estado 2S menos, perdón, la entalpía del estado 2S menos la entalpía del estado 1 entre la entalpía del estado 2A menos la entalpía del estado 1. ¿Ok? Igualmente, recordemos, la eficiencia isentrópica de la turbina es igual a la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 4A entre la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 4S. ¿Ok? Para que se entiendan bien los subíndices. Cuando estamos hablando, si tiene el subíndice A, sería la ruta real del ciclo termodinámico, y cuando tiene un sub S, sería la ruta cuando la entropía es constante. ¿Ok? Específicamente en los estados 4S y 4A y 4S y, perdón, 2S y 2A. Entonces, para tener bien claros los nombres, ¿ok? Porque los vamos a utilizar a lo largo de la resolución del problema. Entonces, si estamos hablando de 4A, saber dónde nos estamos ubicando en la gráfica, y si hablamos de 2S, en dónde nos estamos ubicando. Si es un proceso que, ok, sabemos que es a la salida del compresor, pero si es 2A, estamos hablando del proceso real; si es 2S, estamos hablando del proceso isentrópico, entropía constante. ¿Ok? Entonces, el trabajo del compresor va a estar dado por el cambio de entalpías H2 menos H1. El trabajo en la turbina va a ser también el cambio de entalpías H3 menos H4. Y el trabajo neto va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Ese es el trabajo que va a aprovechar el motor de gas que está conectado a la turbina, que se va a transferir, y el motor a su vez le va a transferir la potencia, ya sea al avión o al elemento al cual está aprovechando ese trabajo. ¿Ok? El calor de entrada que se da en la cámara de combustión va a ser igual a H3 menos H2. Y la diferencia de entalpías en la cámara de combustión. El calor de rechazo, el calor de salida, lo podemos calcular como H1 menos H4. Ese sería el calor de salida. La relación de presión en el compresor es P sub 2 entre P1. Y la efectividad es igual a H5 menos H2 entre H4 menos H2. ¿Ok? Esa sería la efectividad, que de hecho ya es un valor que conocemos, o más bien, la efectividad la podemos reescribir como H5 en menos H2A, ¿verdad? Utilizando la entalpía del estado 2A real entre H4A menos H2A. ¿Ok? Esto es igual a un 65% de efectividad que nos está indicando ya el problema. ¿Ok? Entonces, es un dato que ya conocemos. De efectividad. Bien, esto para un proceso donde el regenerador tiene un 100% de efectividad, y acá cuando tenemos pues, alguna variante de la efectividad, en este caso un 65%. El trabajo neto, perdón, la eficiencia térmica es igual al trabajo neto entre el calor de entrada, siendo el calor de entrada
Dijimos que era H3 menos H5. Ok, en este caso ya con los nombres reales de nuestro proceso termodinámico, sería H3 menos H5, la entalpía del estado 3, ¿verdad? A la salida de la cámara de combustión, menos la entalpía a la entrada de la cámara de combustión, H3 menos H5. Y el calor de salida es igual a H4 menos H6. ¿Ok? Profe, ¿verdad que eso de los calores de entrada y de salida era porque se hacía presión constante? Tanto la entrada de calor como la salida de calor era presión constante. Era a presión constante. Eh, Vamos a ver. En H, los reales, en H, desde H5 a H3, tenemos un aumento de presión. Ajá, sí, correcto. Ok, pues, Sí, en la cámara de combustión no tenemos caída de presión, ¿verdad? Idealmente, ¿no? Donde despreciamos los cambios de energías internas y de 4 a 6 tampoco hay caída de presión. O de 6 a 1 no hay caída de presión. No pasamos a través de un compresor o una turbina que me varía la presión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues por acá tenemos las herramientas, ¿verdad? Que vamos a utilizar para resolver el problema y encontrar el trabajo neto, la eficiencia y la temperatura en el estado 4. Entonces acá tenemos el diagrama y la gráfica de temperatura contra entropía. ¿Sí? Nos pregunta, ¿verdad? La temperatura a la salida de la turbina, ya dijimos T4. Nos preguntan el trabajo neto, que es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, y la eficiencia del ciclo termodinámico, que es el trabajo neto entre el calor de entrada. Tenemos una efectividad del 65%, tenemos una relación de presión de 7 en el compresor, tenemos la entalpía, o más bien el calor de entrada igual a H3 menos H5. La eficiencia del compresor es igual al 75%. La eficiencia isentrópica de la turbina es del 82%. ¿Sí? Esto sería el calor que logramos ahorrar gracias al regenerador desde 2A hasta 5. Y por acá hace falta el 6, donde tendríamos el calor de salida. Tenemos el estado 2S, ¿verdad? Que ya definimos que era a entropía constante, el estado 4S y el estado 6, no olviden que ya por ahí lo agregamos. Y de 4A hasta 6 es donde se da el proceso de regeneración que tenemos acá. Ahora sí que se transfiere desde 4A hasta 2A. Sí. La temperatura mínima 310, la temperatura máxima 1150. Ya esto es toda la información del problema
ubicado en nuestro diagrama y gráfica también. ¿Ok? Entonces, con toda esta información, que es la que nos da el problema, procedemos a comenzar el análisis. Entonces, de 1 a 2 tenemos la compresión, de 2 a 3 ya se da la adición de calor a presión constante, de 3 a 4 se da la expansión a través de la turbina, ¿no? Y de 4 a 1 se da la, el rechazo de calor a través de los gases de la combustión. Acá podemos ubicar los estados 5 y 6 respectivamente, ¿verdad? Para representar dónde está ubicado, en este caso, el regenerador. Y vemos el sentido del flujo de nuestro calor de regeneración en la gráfica de presión contra volumen. Bien, para tener ambas gráficas bien claras, con todos los estados respectivos según la gráfica. Entonces, todo esto, toda esta gráfica contiene los datos que nosotros ya tenemos. Entonces, vamos a comenzar siempre a analizar del estado 1 hacia el estado 2. Pero no hay estado 2, hay estado 2S o 2A. En este caso, vamos a analizar del estado 1 al estado 2A, que es el estado real, ya que no tenemos entropía constante. En el estado 1 se da el proceso de compresión y conocemos la temperatura. La temperatura en este caso es de 310. Como no tenemos calores específicos constantes, vamos a las tablas a buscar la información que necesitamos. En este caso sería la entalpía del estado 1 y la presión relativa para poder relacionar esa presión relativa con el estado siguiente. Entonces, de la tabla vamos a tomar la entalpía acá como 310.24 y la presión relativa con 1.5546, que son los datos que necesitamos. Tenemos que la presión relativa, la relación de presiones relativas, ¿verdad? Para los estados 1 y los estados 2, de la cual ya conocemos la presión relativa del estado 1 y pues, necesitamos encontrar la presión relativa del estado 2 en función de la presión del estado 1 y la presión del estado 2. Si vemos bien quién es P sub 2 entre P sub 1, la relación de presión, ¿cierto? Entonces, al nosotros despejar lo que no conocemos, todo lo demás lo conocemos. ¿Ok? Aquí más bien quedamos igual. Aquí tengo un error. Esto es P sub 2 y P1, porque simplemente estamos pasando este a multiplicar. ¿Ok? Y todo esto, la relación, vemos que es la relación de presión en el compresor. Por lo tanto, el problema nos decía que RP es igual a 7. Por lo tanto, 7 por 1.5546 es igual a la presión relativa del estado 2. Y con este valor que se encuentra, si vamos a la tabla nuevamente, entre los valores de 10.37 y 11.10, vamos a encontrar nuestro H2, que se va a encontrar entre estos dos valores, dando como resultado el valor de H2S. Ojo acá, ¿verdad? ¿A quién estamos encontrando? No estamos encontrando a
2H2A. Si lo estamos encontrando como si fuera un proceso isentrópico. ¿Ok? Entonces ya tenemos, lo que estamos encontrando es la entalpía del estado 2, asumiendo por un instante que es una compresión isentrópica. ¿Ok? Si eso fuera una compresión isentrópica, teniendo como resultado 541.26 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las necesitamos para encontrar a quien verdaderamente necesitamos, ¿verdad? Del estado real. ¿Y cómo la encontramos? Recordemos que la eficiencia isentrópica del compresor la podemos calcular con esta ecuación, perdón, de la cual, de dicha ecuación, si vemos, ya tenemos H1 dos veces, ya la sabemos. ¿Y a quién acabamos de encontrar? A la entalpía del estado 2 asumiendo una compresión isentrópica. Y ya sabemos la eficiencia isentrópica del compresor. Por lo tanto, podemos encontrar a H2A. Hacemos el despeje. ¿Verdad? Vamos a pasar todo esto, lo cambiamos por la eficiencia del compresor y luego pasamos a sumar H1. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos. La eficiencia pasa a dividir esta diferencia o esta resta solamente y luego pasamos a H1, que está aquí negativo arriba, a sumar a este lado. Listo, una simple despeje. Tenemos todo, sustituimos y calculado. ¿Ok? Entonces tenemos H2S, H1, la eficiencia del compresor, dijeron que era del 0.75 o del 75%, más los 310.24, que sería la entalpía del estado 1, obteniendo como resultado la entalpía real del estado 2A, 618.26 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, para esos ejercicios siempre asumimos CP y CV variables. Sí, Ok. exacto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Consulta. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahí tenemos la información. Siempre es importante estarla viendo y analizando en nuestra gráfica. Y vamos a analizar el estado 3 hacia el estado 4, donde se da la expansión en la turbina. ¿Ok? Nosotros sabemos que en el estado 3 tenemos la temperatura máxima. Entonces, a partir de esa información, comenzamos a encontrar lo que necesitamos. ¿Ok? En este caso, de la tabla, igualmente, de las tablas termodinámicas, vamos a encontrar H2, perdón, H4, perdón, H3 y la presión relativa en el estado 3, ¿verdad? Ya que nuestro valor de temperatura se encuentra entre estos dos acá, vamos a interpolar para encontrar H3 y la presión relativa en el estado 3 que se encuentran acá. Entonces, aplicando la interpolación, tenemos que H3 es igual a 1219.25 y la presión relativa entre estos dos, se encuentra entre estos dos valores, es de 200.15. Igualmente, el mismo proceso, con las ecuaciones que me relacionan las presiones relativas y las presiones de los estados 2, 3 y 4, son tantos números, de la cual ya conocemos
la presión relativa del estado 3 y la presión en el estado 4 entre la presión en el estado 3. Recordemos que, aquí para tenerlo en cuenta, que la presión, la relación de presión es igual a P sub 2 entre P sub 1 y según la gráfica de presión contra volumen, vimos que la presión en el estado 2 es igual a la presión en el estado 3 y que la presión en el estado 4 es igual a la presión en el estado 1, respectivamente. Entonces, esto también es igual a 7. Y aquí tenemos el inverso, o sea, quiere decir que esto es igual a 1 entre 7. ¿Ok? Hacemos el despeje de la presión relativa en el estado 4, que es la que necesitamos. Pasamos PR3 a multiplicar y P sub 4 entre 3 es el inverso de P3 entre P4. Por lo tanto, es 1 entre 7 o 200.15 entre 7. Y así encontramos la presión relativa del estado 4, perdón, igual a 28.59. ¿Ok? Con esta información podemos ir a la tabla termodinámica y nuestro valor se encuentra entre estos dos valores. Nuestro valor de presión relativa nos va a ayudar a interpolar para encontrar nuestra entalpía en el estado 4, teniendo como resultado 4S. ¿Ok? Muy bien, este es el recordatorio. 4S, la entalpía en este, como si tuviéramos una expansión isentrópica. H4S es igual a 711.8 kilojulios sobre kilogramo. Igualmente, sabemos que podemos calcular la eficiencia isentrópica de la turbina con esta ecuación, de la cual sabemos H3, H4S. Despejamos a quién? A H4A para encontrar la entalpía real de este ciclo termodinámico en el estado 4A. Ahora despejamos, ¿verdad? Pasamos el denominador a multiplicar la eficiencia y pasamos H3 a restar. ¿Ok? Y nos queda el negativo H4A. Aquí lo mantengo, el negativo H4A es igual a la eficiencia isentrópica de la turbina por H3 menos H4S menos H3. Entonces, para cancelar este negativo, multiplico todo por menos 1, toda la ecuación a ambos lados por menos 1. Entonces, aquí esto cambia de signo, positivo, esto cambia negativo y esto cambia positivo. Reescribiendo la ecuación, ¿verdad? Para que quede todo como lo conocemos, positivo y que quede ordenado y bonito. Tengo que H4A es igual a H3, pero positivo. ¿Quién era H3? 1219.25 menos la eficiencia de la turbina isentrópica, la eficiencia isentrópica de la turbina como 0.82 por H3, otra vez menos H4S. ¿Ok? Obteniendo como resultado la entalpía real en el estado H, en el estado 4A, igual a 803.14 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No, profe. Perfecto, gracias. Entonces, eh, conociendo la entalpía
¿Qué necesitamos encontrar? La temperatura a la salida de la turbina, pero en el estado no 4S, sino en el estado 4A, del cual ya conocemos un parámetro, que es la entalpía. Entonces, vamos a ir a la tabla nuevamente y en la columna de entalpías ubicamos nuestro valor que se encuentra entre estos dos e interpolamos para encontrar la temperatura en el estado 4, que era la primera pregunta del problema del ejercicio. La temperatura en el estado 4A va a ser igual a 782.8 Kelvin. ¿Ok? Entonces, listo. Ya tenemos nuestra primera respuesta, que es la parte A. Igualmente, por ahí tenemos la misma información que nos ha ayudado. Recordemos el diagrama para calcular el trabajo de el compresor. El trabajo del compresor es igual a la diferencia de entalpías del estado H2A menos H1. ¿Ok? Valores que ya sabemos, los tenemos arriba, más bien previamente calculados. Los calculamos la diferencia, ¿verdad? Esto, si alguien quiere calcularlo, si me indica cuánto da el resultado. Luego tenemos el trabajo en la turbina, que es igual a H3 menos H4A. El trabajo de la turbina, ¿ok? Igualmente, el valor, el dato no lo tengo acá, pero sabemos que la diferencia entre el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor es igual al trabajo neto. También nos lo estaban preguntando. Entonces, el trabajo neto entre el trabajo de el valor de esta diferencia, trabajo de la turbina menos el valor de esta diferencia, nos va a dar 108.09 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces, repito, estos valores hay que calcularlos y restarlos acá. Nos va a dar como resultado 108.9 kilojulios sobre kilogramo. Ahora, la eficiencia es el trabajo neto entre el calor de entrada. Y el calor de entrada se da en la cámara de combustión, que sería la diferencia entre H3 menos H5. ¿Ok? Pero H5 lo tenemos, analizamos el estado 5. No lo tenemos, ¿verdad? Es ahí donde, si vemos el estado 5, ¿dónde está ubicado? Está ubicado a la salida del regenerador. ¿Ok? Y del regenerador nosotros conocemos un parámetro, que era su efectividad. Dicho esto, recordemos que entonces tenemos una ecuación que nos indica cómo calcular la efectividad que ya tenemos. H2A, ya vimos que ya la tenemos acá. Y H4A, ya vimos que ya la tenemos también. Por lo tanto, aquí ya la tenemos. H5, que anteriormente no teníamos, la podemos calcular como la efectividad por esta diferencia de entalpías más la entalpía del estado 2. Sustituimos y encontramos que H5, ¿verdad?
que está ubicado acá, tiene un valor de 738.43 kilojulios sobre kilogramo. Ahora sí, nos devolvemos a calcular el calor de entrada H3 menos H5 y obtenemos como resultado 480.82 kilojulios sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Ok, gracias. Y ya, para finalizar, podemos calcular entonces la eficiencia térmica, que es igual al trabajo neto entre el calor de entrada, ya sabemos el trabajo neto, el calor de entrada que acabamos de calcular, y nos da una eficiencia térmica de 22.5% para un proceso, para un ciclo termodinámico de Brayton con regeneración. ¿Ok?